Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, queridos hermanos. La reflexión del Evangelio es tomada de Marcos, del capítulo 4, del versículo 1 al 20. Dice así: En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de la riqueza y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, hay una frase que alcanza a decirnos lo que tenemos que hacer el día de hoy. Dice: escuchen, si se convierten ustedes y sean perdonados, a menos que hagan eso, entonces van a comprender esta palabra. Y quisiera dar el Evangelio está de por sí explicado. Sin embargo, quisiera dar esta acepción en cuestión de la fe. Nosotros tenemos fe y presumimos de eso, de tener fe. Sin embargo, esta es la semilla que se arroja, o este es lo que se nos ha dado. Sin embargo, puede haber muchos pájaros a nuestro alrededor que nos arrebaten la fe, como pueden ser personas que hablen mal de Dios, o que hablen mal de la iglesia, o que hablen mal de los sacerdotes. Y eso, quieran ustedes o no, va poco a poco minando nuestra fe, sobre todo cuando no está bien cimentada, cuando simplemente está por encima. Otra de las cosas que encontramos son las piedras que arrojan o que nosotros mismos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Y esto es cuando le pedimos a Dios y no se nos concede lo que le pedimos. Le pedimos a Dios y no nos da como quisiéramos recibirlo, o que simplemente buscamos a Dios como alguien mágico que haga las cosas que nosotros le pedimos y nos vamos. Y entonces son piedras que impiden que la fe arraigue en nuestro corazón. El otro tipo de fe en el que podemos estar viviendo es aquella donde hay espinas. Es decir, dentro de nosotros crecen inseguridades, dentro de nosotros crecen dudas, dentro de nosotros empieza a surgir a lo mejor la inseguridad para con nosotros mismos, y que se manifiesta en el creer en el Señor, nuestra misma historia, nuestros sentimientos, etcétera, todas estas cosas que brotan de nosotros, y no nos dejan que la fe dé los frutos que tendría que dar. Sin embargo, hay una cosa muy importante. Si escuchamos y nos convertimos al Señor, vamos a comprender la palabra. La palabra dice que la fe está ya en nosotros, se ha sembrado en nosotros y va a dar fruto.
Nada más es cuestión que nosotros pongamos más atención en la fe que en las espinas, que en los pájaros o que en las piedras. Si nosotros ponemos más atención en la fe, ténganlo por seguro que dará abundante fruto. Recuerden ustedes que Jesús lo prometió. Jesús prometió que si teníamos fe podríamos mover montañas. Entonces, ¿por qué no cuidar nuestra fe? Espantar los pájaros, tratar de que las piedras no hagan mella en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Procurar que sea más grande el grito de la fe que nuestros propios defectos que alcanzamos a experimentar en nuestra persona. Así es que, pues yo los invito. El Señor ya ha sembrado una gran semilla que es la fe en nosotros. Dios quiera que no dejemos que esta fe sea arrebatada y que más bien, aún en terreno duro, pueda dar fruto. Si dijo el Señor que con un granito de mostaza podríamos hacer milagros, no lo podemos hacer con un poco de fe. Claro que lo podemos hacer. Así es que a dar fruto.